Si no, pues pasamos a nuestra siguiente presentación, que va a estar a cargo de nuestra compañera Julieta Águila Vinicaña, y ella nos va a platicar de la simulación cuántica de un transmón. Así que, pues, adelante con tu presentación. Ah, perdón, pensé que le había quitado el silencio. No sé si ya se ve mi pantalla. Sí, se ve Sí, bien. ya lo vemos. Ok, bueno, yo les voy a presentar algunos resultados de lo que he estado trabajando para mi proyecto de maestría. Eh, Se va a tratar de simular la dinámica de, de los coeficientes de la matriz de densidad para un transmón. Y bueno, este sería el esquema de la diapositiva. Y bueno, como introducción, lo primero que tenemos que saber es qué es una computadora cuántica. Y bueno, esta es una colección de sistemas físicos que resuelve la ecuación de Schrödinger. Con sistemas físicos, pues aquí existen diferentes tipos de implementaciones y en la que yo estoy trabajando es en qubits basados en superconductores. Y bueno, también existen muchos tipos de qubits, de superconductores, pero yo me estoy centrando en lo que es el transmón. Bueno, entonces el transmón se basa en una unión Josephson que prácticamente consiste en dos superconductores que están separados por un aislante de óxido. Y lo que va a ocurrir es que van a tunelizar los pares de Cooper a una cierta temperatura, porque justo los superconductores se forman a una temperatura crítica. Y lo que les comentaba, para el rango de energías que voy a estar trabajando, que corresponde al del transmón, ocurre cuando la energía de Josephson es mucho mayor que la energía del capacitor. Y bueno, ¿por qué es importante estudiar y simular un transmón? Porque en principio las computadoras cuánticas actuales, que ya existen, que trabajan con este tipo de sistemas, como la de IBM o Google, tienen muchos qubits. Y lo que muestro en estas gráficas, y en principio pueden estar acoplados para poder realizar operaciones cuánticas. Pero lo que quiero que noten en estas gráficas es cómo al aumentar el número de qubits, la cantidad de estados se va a escalar exponencialmente. Y bueno, entonces por eso ocurre que las computadoras pues son muy ineficientes. Por ejemplo, en esta primera gráfica tenemos un qubit, tenemos dos estados. Si yo le agrego otro qubit al sistema, vamos a tener 4 estados. Y si le agrego un tercer qubit, ya vamos a tener 8 estados. Y si tengo 4 qubits, 16. Y así sucesivamente conforme yo aumente el número de qubits. Entonces, justo esa es una motivación. Y bueno, entonces en la formulación del problema, la pregunta que queremos resolver es, responder, es cómo evoluciona, cómo es la evolución temporal de los coeficientes de la matriz de densidad. Y entonces el objetivo es simular la evolución temporal de los coeficientes de la matriz asociadas a un transmón. Y bueno, también explicar algunas herramientas computacionales para poder llevar a cabo la simulación. Y bueno, entonces les comentaba que eh, se forman algunos pares de Cooper en medio de los dos superconductores porque va a ocurrir una deformación de la red del material. Entonces,
Los pares de Cooper están formados por 2 electrones. Entonces, esos electrones, cuando se acercan a esa red, los protones de esa red van a sentir atracción por el electrón que esté pasando en ese momento, y lo mismo va a ocurrir con otro electrón que también esté pasando por la red. Entonces, ahí se va a formar ese par de Cooper. Entonces, estos pares de Cooper se van a mover de una forma correlacionada, y bueno, eso se va a deber a esa atracción debido a las vibraciones de la red cristalina. Y bueno, entonces podemos comenzar a construir el hamiltoniano del transmol partiendo de un circuito LC. Entonces prácticamente así se ve el circuito. Este sería su hamiltoniano, y la energía C sería la que está almacenada en el condensador, y la energía sub B es la que está relacionada con la que está almacenada en la bobina. Y bueno, se definen de esta forma. Entonces, también podemos expresar esas cantidades en términos del flujo magnético y la carga. Entonces, el hamiltoniano del sistema quedaría de esta forma. Y bueno, otra cosa. Esto de aquí ya tiene un poco la cara de un oscilador armónico. Pero ahora lo que se tendría que hacer es cuantizar pasar a la cuantización canónica del sistema, y vamos a tener que convertir las variables conjugadas a operadores, y van a formar esta relación, donde va a ser el flujo reducido y la carga reducida. Entonces, ya expresando en términos de estas cantidades, el hamiltoniano queda de esta forma, y con sus respectivas energías. Pero ahora, haciendo estas definiciones, voy a tomar para el corchete estas nuevas variables. Y bueno, ahora lo que ocurre es que debemos reemplazar el inductor por la unión Josephson. El hamiltoniano que les mostré en las diapositivas pasadas, pues está en términos del inductor, pero les comentaba que tiene la cara de un oscilador armónico lineal. Y el oscilador armónico lineal, cuántico, tiene todos sus niveles energéticos con el mismo tamaño. Cada separación tiene el mismo tamaño. Y eso, pues, es un poco complicado trabajar con este sistema, porque si nosotros queremos direccionar un transmon para poder realizar operaciones, pues es complicado, porque si mandamos un pulso electromagnético externo, puede llegar a cualquiera de los niveles, dado que tienen un mismo tamaño cada nivel. Entonces, lo que se hace es reemplazar el inductor por una unión Josephson, que, bueno, esto ya no es un término lineal. Entonces, lo que va a ocurrir con esto, al agregar este intercambio, es que los niveles energéticos van a cambiar de tamaño, y ahí pues ya es más fácil mandar un pulso electromagnético con una frecuencia específica que sea a la que yo quiera estar mandando el pulso para hacer cálculos con el qubit. Entonces, bueno, eso es importante. Y bueno, ahora lo que sigue es desarrollar este término en potencias, y voy a quedarme hasta cuarto orden. Y después también tenemos que escribir el hamiltoniano en términos de operadores de creación y aniquilación. Y ahora, si le quiero agregar un forzamiento electromagnético, que prácticamente esto es para poder controlar el qubit, entonces tiene que tener esta estructura, ese pulso, donde esta omega es la amplitud, que bueno, es la frecuencia de Rabi efectiva, y bueno, esta va a ser la frecuencia del pulso electromagnético externo que yo voy a estar mandando al sistema para poder controlar el qubit.
Entonces, el hamiltoniano completo ya en términos de operadores de creación y aniquilación nos queda de esta forma. Si se dan cuenta, este término es parecido al de un oscilador armónico cuántico, que es lineal, pero tiene otros términos adicionales que salen. Este sale de la cuantización canónica y bueno, este sale de agregar el término, bueno, de intercambiar el inductor por la unión Josephson, porque tenemos potencias a la cuarta. Y bueno, este es el término para poder controlar el qubit. Entonces ahora lo que sigue es hacer la simulación de un transmon, pero para eso queremos resolver la ecuación de von Neumann. Y además, lo que les comentaba al principio es que las computadoras cuánticas actuales pues solo resuelven la ecuación de Schrödinger. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir esta ecuación de von Neumann como una ecuación de Schrödinger. Y para poder hacer eso, entonces vamos a escribir la matriz de densidad en una base que van a ser, bueno, está en términos de las matrices de Pauli. Y bueno, también el hamiltoniano lo escribimos de esta forma. Y una vez que se logre vectorizar la ecuación de von Neumann, vamos a poder realizar la simulación en términos de las constantes de estructura, que también forman otra base. Bueno, esta sería la ecuación para la evolución de la matriz de densidad. Y bueno, entonces para el algoritmo pues vamos a tener 3 etapas. La primera sería calcular la derivada temporal de los coeficientes de la matriz de densidad en función de estas constantes de estructura que les mencionaba. También se va a obtener la solución clásica para estos coeficientes de la matriz y se va a resolver la ecuación de von Neumann numéricamente. Eso va a corresponder al algoritmo clásico. Para la etapa 2 se van a enumerar los posibles estados en formato binario con un registro de n qubits. Se va a calcular la compuerta que va a inicializar el sistema de la matriz de densidad y bueno, y también se va a implementar esa inicialización en el circuito cuántico. También se le va a agregar la componente de la compuerta M, que tiene esta forma, mediante una puerta hamiltoniana, y se va a construir el circuito cuántico para n pasos. Y bueno, ya en la etapa 3 se va a realizar tomografía cuántica de los conteos y se va a generar los elementos de un álgebra dada por los productos de las matrices de Pauli y se van a calcular las constantes de estructura en términos de esta base y se va a realizar recursivamente el cálculo de las constantes de estructura de la base. Y bueno, ya de ahí pues es calcular los coeficientes de la puerta hamiltoniana en términos de los parámetros de los qubits. Este sería el circuito que se forma para toda la evolución del sistema. Tenemos la inicialización, las compuertas M, Hadamard y bueno, las mediciones. Y bueno, para la dinámica de la matriz de densidad, como les comentaba, esta matriz de densidad está en términos de esta base, que son las matrices de Pauli. Entonces prácticamente son una combinación lineal. Y lo que nos va a dar la dinámica son estos coeficientes. Una vez que escribo como una combinación lineal, pues me va a quedar esta expresión, que al final pues me va a quedar como este primer término, como la suma de este coeficiente de la matriz de densidad con este y luego la diferencia y bueno, esto corresponde a las coherencias. Entonces, podemos, a partir de esta expresión, podemos, se puede ya visualizar toda la dinámica. Bueno, estos son los resultados. Para este primer término,
es la suma. Y bueno, ¿qué nos indica esta suma? Lo que va a ocurrir, bueno, para empezar, la suma está asociada a la traza de la matriz de densidad. Entonces, si se mantiene en 1, significa que el sistema es puro. Y por eso nos queda, bueno, otra cosa, ¿no? El sistema cuántico son estos puntos y el sistema clásico es esta línea continua. Entonces, si se dan cuenta en el caso cuántico, pues sí está un poco disperso estos puntos, pero también se debe a las fluctuaciones. Pero tratan de acercarse a este valor promedio que es 1. Entonces, eso nos diría este primer coeficiente. Para este de aquí, que es la diferencia, pues nos está indicando cómo está pasando de un nivel a otro. Por eso aquí tenemos este comportamiento. Se está llenando la densidad de población de un estado y otro. Entonces, mientras en uno está aumentando, en el otro tiene que disminuir, pero al final la suma pues tiene que mantenerse en 1. Perdón, la resta. Y bueno, las coherencias, pues esas sinceramente no sé bien cómo interpretarlas, pero me parece que está asociado a oscilaciones más pequeñas porque la frecuencia del drive, que es el pulso electromagnético externo, es diferente a la frecuencia entre los niveles. Entonces, pues esa diferencia de frecuencias hace que oscilen más rápido estos coeficientes. Igual, ¿no? Los puntos son la simulación cuántica y las líneas continuas son la simulación clásica. Y bueno, aquí ya sería la evolución completa de todos los coeficientes de la matriz de densidad. Tenemos esta línea continua en 1, esta línea roja que pues, nos indica cómo evoluciona el transmón y bueno, las coherencias. Y bueno, entonces esas combinaciones lineales que corresponden a los coeficientes de la matriz de densidad, en este caso esta va a representar la traza, que es la línea azul, y esa debe ser constante y cercana a 1, y bueno, esa curva es casi plana. En el caso de la línea roja, que es la diferencia de los coeficientes, está relacionada con la población de la diferencia de estos niveles, y por eso se observan esas oscilaciones grandes. Y bueno, aquí también nos refleja una dinámica coherente del qubit. En las líneas morada y verde, que corresponde a las coherencias, son esos términos fuera de la diagonal. Y bueno, estas oscilaciones son más rápidas y bueno, se puede deber a que existe el ruido cuántico y además a la dependencia de la fase y posibles fluctuaciones cuánticas. También puede ser debido a este término anarmónico del transmón y porque justo, ¿no? Las frecuencias de transición, bueno, hace que las frecuencias de transición no sean uniformes y bueno, pues genera estas componentes de oscilación adicionales. Estos son algunos parámetros reales que encontré en este artículo y justo para darle que la simulación sea un poco más realista. Y bueno, este parámetro alfa está relacionado con el término anarmónico y está diseñado para estar entre estos parámetros. Aquí sería gigahertz. Y bueno, esta frecuencia es justo para mantener la frecuencia del qubit deseable que se quiere controlar. Y bueno, esta relación tiene que ver con el rango que yo estoy trabajando para el transmón. Pero pues normalmente para que se pueda suprimir la sensibilidad de la carga, tiene que cumplir este parámetro. Y bueno, aquí nada más les pongo cómo se ve
la separación de los estados para un qubit. Y aquí pues podemos observar 2 estados. Y bueno, en las conclusiones, en la gráfica de la evolución temporal de estos coeficientes de la matriz de densidad, se puede observar que la simulación clásica y cuántica coinciden, por lo que el algoritmo cuántico da buenos resultados. Y este término de anarmonicidad en el hamiltoniano permite al sistema brincar del estado base al estado excitado. Y bueno, estas serían mis referencias. Y pues sería todo. Perfecto, muchas gracias. Sí, adelante con las preguntas. Orlando, por favor. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Gracias Hola, por profesor. la presentación. A mí me quedó la duda. La traza de Rho debería ser idénticamente igual a 1, pero no lo es. Entonces, eso viene del hecho de que tienes errores de medición, o viene del hecho de que finalmente no estás usando una computadora cuántica real y también tienes error numérico de la computadora clásica. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Cómo lo puedes, cómo se llama, racionalizar? Porque es bien grande, ¿no? Seguramente estás usando doubles y pues es como la tercera cifra decimal, ¿no? Sí, es que pues justo no estoy haciendo la simulación en una computadora cuántica real, sino en un simulador. Y ocupé uno que se llama, pues justo el que mis compañeros también ocuparon, Air Simulator. Pero pues en realidad no sé, o sea, supongo que sí tiene cierto ruido, o sea, ocupar también el simulador genera ruido. Eso viene caracterizado así como que en el manual del simulador, es una cosa que tú le puedes variar para simular también el ruido posible introducido en el hardware de veras. ¿Cómo es? Pues yo creo que ya viene como parte del simulador, porque en realidad yo no le agregué alguna cantidad para que pueda estar variando de esta forma. O sea, digamos que sale solito. Ok, de acuerdo. Gracias. Sí, de nuevo. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, adelante, Gilberto, por favor. Mira, a mí, gracias por la presentación, Julieta. Es muy interesante tu trabajo, muy completo. Tiene varias fases interesantes de lo que se pretende en simulación cuántica. Y no nomás eso, pero a mí me da la impresión que en la pregunta que realizó Orlando, el número de eventos que pudieras generar supondría que la densidad alrededor de la solución clásica se va a representar como una nube. ¿Sí? No sé si tengas límites de la simulación, pero no veo que sea nada grave. Sí, en realidad, ¿por qué digo que no creo que sea nada grave? O sea, los fenómenos que se están representando técnicamente se ve que son correctos, ¿sí? Y tal vez, como en métodos numéricos, entre más nodos tengas, la aproximación va a ser más precisa, ¿no? Va a acercar un poco más, pero ese sería mi comentario. Gracias. Sí, gracias. Sí, es que justo creo que tiene que ver con la cantidad de pasos que yo le esté dando al sistema. Entonces, entre más más pasos le esté dando, pues quizá tengo menos ruido, pero sí tarda mucho tiempo y como la corrí en mi computadora, pues sí tarda mucho. Gracias. Sí. Adelante, doctor Unut. Hola Julieta, muchas gracias por tu presentación. Muy bien presentado. El tiempo lo manejaste muy bien, o sea, terminaste justo así en los 20 minutos. Y bueno, nada más quería aclarar que Julieta no está inscrita en el curso, pero de todos modos decidió presentar o sea, sí ha estado yendo al curso como una alumna de oyente, pero regular.
y pues muy bien tu presentación. Y bueno, entonces dijiste que, o sea, ¿tú crees que podrías disminuir el ruido que mencionaba Orlando haciendo qué? ¿Qué era lo que proponías tú? Agregarle más pasos. Agregarle más pasos. ¿Y qué otra cosa crees tú que podrías hacer para mejorarlo más todavía? De hecho, creo que lo dijiste, pero no estoy seguro. O sea, ¿qué pasaría si aumentaras el número de disparos, por ejemplo? Pues yo creo que estos puntos que están dispersos se acercarían un poquito más a la línea recta. Exacto, sí, yo también creo. O sea, lo que pasa es que el Air Simulator es una computadora cuántica ideal, ¿no? En el sentido de que no tiene de coherencia cuántica, es como si fuera realmente así un sistema aislado de todo el mundo, pero lo que sí tiene son fluctuaciones cuánticas. Entonces, si tú le pones pocos disparos, las fluctuaciones cuánticas pues te comen el resultado y te producen un error muy grande, ¿no? Pero, o sea, si hubieras utilizado el generic backend, ahí sí hubieras obtenido un desastre, ¿no? Sí, hubiera Porque sido peor. Ajá, sí, no sé si has probado de hacerlo. No en este código, pero Sí, en los que hemos estado viendo en la clase, en los últimos, sí sí. los ocupé los dos y no, la verdad es que sí, prefiero Air Simulator. Sí, pues sí, o sea, ya cuando quieras probar tu algoritmo para una computadora cuántica de verdad, ahí sí es importante usar el generic backend porque Air Simulator pues es una computadora del país de las maravillas, ¿no? Entonces, en fin. Pues muchas gracias por tu presentación, la vi muy bien. Si quieres luego comentamos. Sí, gracias.